En este video vamos a hablar sobre las aplicaciones de la integral definida. El equipo está conformado por José Luis Flores Carrillo y Paola Gabriela Ávila Hernández. Para empezar, vamos a hablar de lo que es la integral definida. Como nos dice en la diapositiva, la integral definida es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas, dado el intervalo a, b, en el que, para cada uno de sus puntos x, se define una función f de x. Aquí tenemos la fórmula de cómo se escribe la integral definida. Nos dice que la integral definida de la función entre los extremos del intervalo a, b se denota como la integral de a hasta b de la función f de x de x. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de lo que es una integral definida. Tenemos en esta gráfica que la función f de x forma una curva y tenemos el intervalo de a hasta b, que determina el área que vamos a tener que sacar con la integral. En este intervalo se forma un área sombreada, que es lo que va a determinar la integral de a hasta b de la función f de x de x. En esta diapositiva presentaremos las propiedades de la integral definida. Número 1. Toda integral extendida a un intervalo de un solo punto a, es igual a 0, ya que si hay unos puntos a, es imposible que se forme un área que sombrear para poder utilizar la integral definida. Número 2. Cuando la función f de x es mayor que 0, su integral es positiva. Si la función es menor que 0, su integral es negativa. Número 3. La integral de una suma de funciones es igual a la suma de sus integrales tomadas por separado. Número 4. La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Esto quiere decir que se puede tipo sacar la constante de la integral. Número 5. Al permutar los límites de una integral, esta cambia de signo. Número 6. Dados tres puntos tales que a es menor que b y b es menor que c, entonces se cumple que hay que hacer una integración a trozos. Como en el ejemplo podemos ver, tenemos la primera integral que va de a hasta b de la función f de x, más la función de b hasta c de la función de f de x, que esto da igual a la función de a hasta c de f de x. Esto quiere decir que no podemos sacar la integral del conjunto de a hasta c, sino que tenemos que sacar de un punto a otro y sumarlos. Número 7. Para todo punto x del intervalo a, b, al que se aplican dos funciones f de x y g de x, tales que f de x, todos los números de g de x se verifica que tenemos aquí la fórmula que es la integral de a hasta b de la función f de x debe ser menor o igual a la función de a hasta b de g de x. Ahora sí, pasaremos a las aplicaciones de la integral definida. Tenemos que tener en cuenta que la importancia del cálculo integral es enorme. Tiene diversas aplicaciones en ingeniería, la economía y la vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta. Algunas de las aplicaciones incluyen el cálculo de la superficie, de volumen, momento de inercia, de trabajo y muchos más. Algunos problemas de ingeniería más complejos no pueden ser resueltos sin cálculo. Los integrales y sus derivadas se convirtieron en las herramientas básicas de cálculo con numerosas aplicaciones en la ciencia y en la ingeniería. A continuación hablaremos de más aplicaciones que la integral definida puede tener en nuestra vida. ¿Para qué sirven las integrales? El primer uso de las integrales data del antiguo Egipto en 1800 a.C. para el cálculo de volúmenes.
Este concepto fundamental de las matemáticas fue perfeccionado y perfeccionado desde entonces por numerosos científicos, entre los que destacaron Arquímedes, Fermat y Barrow. Sin embargo, los principales adelantos en integración llegaron a mediados del siglo XVIII. XVI. Gracias a la elaboración del teorema fundamental del cálculo, de mano de dos brillantes matemáticos, Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Este hallazgo no fue cooperativo, sino individual, hecho que generó vigorosas capturas para la teoría del mismo. Pero ¿para qué se utilizan las integrales? Básicamente, las integrales se usan cotidianamente en el cálculo de áreas, longitud, de curvas y volúmenes de cuerpos de revolución. Pero, ¿qué puedo calcular con las integrales? En este ejemplo, tomamos un coche que se mueve variando su velocidad a lo largo del tiempo de la siguiente trayectoria de la figura. La integral es el cálculo del área que existe entre la función, o sea, la línea naranja, y el eje de abscisas, el eje X, entre dos intervalos cualquiera, en este caso de tiempo, siendo el área que queda por encima del eje X, positiva, y por debajo, negativa. Para no profundizar en la integración y facilitar la asimilación del concepto, vamos a tomar un intervalo cuya área podamos calcular por geometría básica. Por ejemplo, el intervalo de tiempo 0,5 segundos. Como se puede comprobar, se forma un rectángulo entre esos dos intervalos. Si calculamos el área de ese rectángulo, estamos hallando la integración de la función naranja entre intervalos 0,5 segundos. Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo? En la gráfica se puede observar que la base es 5 y la altura 8. Por tanto, aplicando la fórmula área es igual a base por altura, encontramos que 5 por menos 8 es igual a menos 40, como se ilustra en la imagen. ¿Y para qué sirve el cálculo del área en este ejemplo? Para finalizar, en nuestro caso la integral de la velocidad respecto al tiempo nos da el espacio recorrido en un intervalo determinado. Gracias a la integral hemos deducido que el coche se ha movido 40 metros hacia atrás de su punto de origen en los primeros 5 segundos. Y así como esta, existen muchas más aplicaciones de las integrales. Como lo mencioné antes, algunas otras pueden ser cálculos de longitudes de curvas. En probabilidad y estadística, esto nos ayuda para dar un estimado a partir de ciertos datos, como es el caso del COVID. A partir de tantos enfermos podemos deducir la curva de contagios en un intervalo de tiempo determinado. También en cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución, de cómo a partir de una cierta figura podemos obtener figuras 3D. Muchas gracias.